Érase una vez en la Prepa 7, donde 5 jóvenes se encontraban en un apuro. Tenían una tarea de historia y el tiempo se les había escapado. Conozcamos a nuestros protagonistas. Lía, la siempre positiva. Odette, serena y tranquila. Mía, la incansable curiosa. Santiago, el enojón del grupo. Y Bryant, el comprensivo que siempre busca entender a los demás. Estaban en problemas, pues debían elaborar un ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968, y aún no habían avanzado ni una palabra, pero el destino tenía preparado algo muy especial. ¿Y ahora qué haremos? Si no entregamos nada, estaremos en serios problemas. Lo sabía, siempre dejamos las cosas para último momento. Y justo cuando la desesperanza se apoderaba del ambiente, ocurrió lo imposible. Del interior de ese destello mágico apareció Jimmy Neutron, listo para cambiar el destino de la prepa. Muchísimo gusto, me llamo Jimmy Neutron. Vengo de la compañía Salvando Estudiantes. Se ven desesperados. Díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Y así, en un abrir y cerrar de ojos, la aventura comenzaba para Lía, Odette, Mía, Santiago y Bryant. Sujétense bien, chicos. Un viaje a través del tiempo que los llevaría directamente al Museo del Movimiento Estudiantil de 1968, donde la historia se revelaría en cada paso. Primero, debemos tener el contexto histórico de los años 60 y 70. ¿Alguno me podría ayudar? Claro, quizá yo te pueda ayudar en eso. Iniciando por los años 60. En estos, México vivió un crecimiento económico, conocido como el Milagro Mexicano, pero también crecieron las desigualdades. En 1968 ocurrió el movimiento estudiantil, que terminó con la matanza de Tlatelolco, cuando el gobierno reprimió violentamente a los estudiantes. Por otra parte, tenemos los años 70. En estos, el gobierno intentó aplicar reformas sociales, pero aumentó la represión contra los opositores en lo que se le llamó la Guerra Sucia. Aunque se descubrió petróleo y hubo crecimiento, al final de la década el país enfrentó una crisis económica. También hubo cambios culturales y más participación de jóvenes, mujeres y campesinos. Dime, Odette, ¿conoces los antecedentes del movimiento? Quizá puedas contarme cómo te fue. Por supuesto que sí. En julio de 1968 se intensifican los enfrentamientos entre estudiantes del IPN y de la UNAM, con actos violentos y represión policial. El 22 de julio los granaderos atacan a estudiantes del IPN tras una confrontación con la preparatoria Isaac Ochoa Terena. El 26 de julio, una manifestación en el casco de Santo Tomás deriva en enfrentamientos con la policía. Se suman más escuelas a la protesta y se declara un paro indefinido. El 29 de julio, tras la represión de otro mitin, interviene el ejército y lanza una bazuca contra la puerta de la Prepa 1. Para el 30 de julio, varias escuelas son tomadas por fuerzas armadas. El rector Javier Barros Sierra iza la bandera a media asta y expresa su rechazo. Lo que sucede al siguiente mes, el 1 de agosto, se realiza una manifestación encabezada por el rector con 80,000 personas. Se forma el Consejo Nacional de Huelga y se presenta el pliego petitorio. El 13 de agosto, 150,000 personas marchan al Zócalo y el movimiento suma apoyo de otras universidades y organizaciones. El 27 de agosto, 4,000 personas asisten a un mitin donde se exige un debate público que nunca se concentra. En septiembre, el movimiento continúa pese a llamados del gobierno a regresar a clases. El 18 de septiembre, el ejército ocupa Ciudad Universitaria, alegando presencia de elementos ajenos a la academia. La represión se extiende a otros planteles. El 30 de septiembre, los militares abandonan CEU, pero la violencia persiste en otras zonas del IPN. Lía, ¿podrías decirnos qué sucedió con el movimiento de 1968 y la matanza que ocurrió? En 1968, el movimiento estudiantil en México se intensificó en respuesta a la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Se destacan 6 eventos clave. 1. Violencia de julio. Un bazucazo del ejército impactó la preparatoria 1 y 30 de julio. 2. Marcha del rector. Javier Barros Sierra condenó la violación a la autonomía universitaria. 3. Ofensiva estudiantil. En agosto se formó el Consejo Nacional de Huelga. 4. Marchas masivas. Se realizaron el 13 y 27 de agosto.
5. Estrategia gubernamental. El gobierno adoptó tácticas represivas. 6. Matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre el ejército disparó contra estudiantes en una manifestación, llevándolos a cambiar su demanda de democratización por el cese de la represión. El movimiento unió a estudiantes, amas de casa, intelectuales y obreros en busca de libertades políticas y civiles. La represión fue brutal, con el ejército ocupando instalaciones educativas. En diciembre, tras algunas concesiones, el conflicto se dio por terminado. Te noto pensativo, Santiago. ¿Crees que nos puedas dar el contexto sobre la parte política y sus consecuencias, por favor? Aunque el 2 de octubre de 1968 se recuerda como una tragedia marcada por la represión del Estado, su verdadero impacto se encuentra en las transformaciones que sembró en la conciencia colectiva y política de México. A más de 5 décadas, los ecos del movimiento estudiantil siguen presentes, no solo como memoria histórica, sino como cimiento de una sociedad más crítica, organizada y participativa. Además, el movimiento abrió paso a una ciudadanía más consciente y participativa. Los comités estudiantiles, que entonces fueron precursores de formas de organización social, que décadas después impulsarían luchas por los derechos humanos, la democracia social, la equidad de género y la justicia para víctimas de violencia estatal. La idea de que la sociedad civil pueda y debe organizarse frente al poder tuvo en 1968 uno de sus grandes momentos fundacionales. Finalmente, la demanda de verdad y justicia que surgió del 68 sentó precedentes para movimientos actuales. Las búsquedas de desaparecidos, las protestas feministas y las exigencias por seguridad y derechos humanos siguen inspirándose en ese espíritu. El 68 nos enseñó que la memoria no solo es un deber con el pasado, sino una herramienta para transformar el presente. ¿Qué es lo que están haciendo esos jóvenes de allá? Ellos están escuchando los testimonios de personas que vivieron los eventos del movimiento estudiantil del 68. Este espacio del museo busca preservar la memoria histórica a través de las voces de las víctimas, ayudándonos a entender lo que ocurrió y la importancia de no olvidar estos hechos para construir un futuro más justo. El que más me llamó la atención fue el testimonio de Javier Aguilar García, que trata de su experiencia en el mitin del 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, donde el Consejo Nacional de Huelga convocó a estudiantes a protestar tras la represión militar en las universidades. A pesar de la tensión y los arrestos previos, el movimiento estudiantil había crecido en apoyo. Durante el mitin se desafió la violencia con disparos contra la multitud, llevando a Javier y a otros a buscar refugio. La matanza generó protestas en todo el país, dejando una profunda huella en Javier, quien se comprometió a luchar contra la represión y la injusticia social. ¿Por qué no terminan de explorar el museo, chicos, e interactúan con las actividades que les brindan? Pueden obtener más información. Cuídate, ayuda. Creo que ya saben todo acerca sobre el movimiento estudiantil de 1968. Espero haberles ayudado, chicos. Adiós. Tlatelolco no solo es un recordatorio del autoritarismo, sino también un símbolo de resistencia. Hoy, el legado del 68 se mantiene vivo en cada manifestación por los derechos humanos, en cada exigencia de libertad de expresión y en cada voz que se niega a ser silenciada.